una de las consultoras es el Frente de Todos, quien está primero en la intención de votos. Segundo está Juntos por el Cambio y en tercer lugar está Javier Milei. Estamos hablando del estudio que hizo la encuestadora, la consultora Analogía. Por otro lado, la consultora Aresco también publicó un informe donde da cuenta de la fuerza política más votada en las próximas elecciones, y ya vamos a ir analizando arista por arista. En esta otra encuesta, Juntos por el Cambio sería la fuerza más votada, segundo Milei y tercero el oficialismo, es decir, totalmente distinto. Entonces, ¿cuál encuesta es la más acertada? Empecemos por uno de los estudios, la que realizó la consultora Aresco, en la cual analizaron las primarias simultáneas abiertas y obligatorias y analizaron cuáles son los candidatos que tendrían más intención de voto en cada partido. Por ejemplo, de allí se desprende que Guado de Pedro se impondría, por ejemplo, a Scioli en las primarias del Frente de Todos. También habló de un virtual empate entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta de cara a las PASO dentro de Juntos por el Cambio. Y este relevamiento que realizó la consultora Aresco se hizo sobre una base de 4.000 casos en todo el territorio nacional, entre los días 2 y 5 de junio. Los resultados del estudio demuestran que los electores se reparten en tres grandes porciones. Una representa a Juntos por el Cambio, la otra al Frente de Todos y una tercera se lleva la candidatura del liberal Javier Milei. En la interna de Juntos por el Cambio, el estudio muestra un escenario de extrema paridad. Bullrich tiene el 14,7% de intención de voto y Rodríguez Larreta el 14,4%. En total ambos candidatos se reparten el 29,1%, lo que lo ubica como la fuerza con mayor intención de voto. De esta manera, el tercio total de la principal coalición opositora está unos puntos por encima del oficialismo y de Milei. Por ejemplo, en el caso del Frente de Todos, la encuesta muestra a De Pedro con el 15,8% de intención de voto, seguido por Daniel Scioli con el 11,6%. El estudio asegura que el ministro mostró un crecimiento de 5 puntos en referencia a la medición de mayo. Según esta encuesta, la sumatoria de la coalición es del 27,4% de los votos. Estamos hablando de casi 2 puntos de diferencia que le sacaría Juntos por el Cambio. Y es, en comparación con Milei, también muy similar la intención de voto. De hecho, Milei supera por 2 céntimos al Frente de Todos. Sobre las internas abiertas de agosto, el sondeo todavía enfrenta un 8,5% de los consultados sin definiciones electorales. También se analizó la imagen de los principales dirigentes políticos. Los de la oposición tienen un diferencial de imagen positivo. En cambio, los postulantes del oficialismo, según este mismo estudio, dejan un diferencial negativo. Larreta registra la mejor imagen con un 38,2% de imagen positiva y un 23,2% de imagen negativa. Milei y Bullrich obtienen valores similares entre ellos con un 36,3% y un 35,4% de imagen positiva respectivamente y un 27,6% y un 29,2% de imagen negativa. Estamos diciendo que Milei tiene mejor imagen positiva que Bullrich e incluso tiene menor imagen negativa que Patricia Bullrich. Si se observa a los 3 dirigentes del Frente de Todos que podrían postularse como candidatos a presidente, Sergio Massa y Scioli tienen valores similares, entre 25 y 26% de imagen positiva y entre 37 y 39% de imagen negativa. En el caso de Guado de Pedro, su imagen positiva es un poco más alta, un 27,8%. Y su imagen negativa un 34,8%. Si lo comparamos con los otros candidatos, los de la oposición, bueno, queda bastante relegado porque los otros candidatos superan el 30% de imagen positiva.
El diferencial negativo es del 7%, casi la mitad que Massa y Scioli, que también tienen un diferencial más alto entre su imagen positiva y su imagen negativa. El 7% es negativo, es decir, tienen mayor imagen negativa que positiva. Si bien también ha crecido sostenidamente el nivel de conocimiento y la imagen positiva de Guado de Pedro, en las últimas semanas aún no es conocido por más del 12% de los argentinos. Hay un 12% de estos encuestados que dijeron que no saben quién es Guado de Pedro. Por esta razón, desde la consultora analizan que su posicionamiento puede mejorar aún más en las próximas semanas. Por último, el informe de Aresco señala que en un escenario en el que compitan Bullrich, De Pedro y Milei, la dirigente de Juntos por el Cambio encabeza las preferencias con el 26,5%, seguido de cerca por De Pedro y Milei, ambos con un 24,2%. Si el candidato de Juntos por el Cambio fuera Horacio Rodríguez Larreta, el porcentaje de Milei aumenta a 27,7%. De esta manera, concluye este informe, es imposible hoy, es muy difícil vaticinar quiénes serán los dos que accedan al balotaje. Descartado con estos guarismos un triunfo en primera vuelta. Eso es lo que analiza este informe. Ahora, muy distinto a lo que, por ejemplo, publicaba la otra encuestadora, la otra consultora, que es Analogías, que presenta al oficialismo apenas por delante de la coalición opositora y deja a Milei en un tercer lugar. En esta encuesta, en este estudio de Analogías es el nombre de la empresa, ¿no? El Frente de Todos tiene una leve ventaja de cara a las PASO del próximo 13 de agosto. Según esta encuesta, el oficialismo cosecha un 27,5% de las preferencias frente a un 26,8% de Juntos por el Cambio. Estamos hablando de una diferencia del 0,7% según la consultora Analogías. En tercer lugar, recién aparece La Libertad Avanza con el 21,2%. Los indecisos, según este mismo estudio, llegan al 18,2% y el voto en blanco suma un 3,6%. Este estudio es un poco más amplio porque también analiza las demás fuerzas políticas. Por ejemplo, el Frente de Izquierda tendría menos intención de voto que el voto en blanco. El Frente de Izquierda tiene un 2,7% de intención de voto según este estudio. Un estudio que fue realizado entre el 28 y el 31 de mayo pasados a nivel nacional con casi la mitad de muestras que tuvo el otro estudio que te comentábamos hace rato, ¿no? El de Analogías contó con 2.605 casos, donde además se midió la imagen positiva de Alberto Fernández, que según esta misma empresa se mantiene en el 29%. Este 29%, según los estudios que realiza la consultora, es el peor valor de toda la serie que se inicia en diciembre del 2019. La imagen negativa que tiene Alberto Fernández es del 68%. Ahora, en cuanto al voto decidido, hay un 51,4% de los consultados que manifestó tener su voto ya decidido. Hay un 19,1% que respondió que lo va a decidir en los próximos meses y hay un 17,9% que afirmó que va a tomar la decisión cerca de la fecha de los comicios. Los que no saben a quién votar representan el 11,6% de los encuestados. En cuanto a cómo evalúa la población la situación económica, hay un 21,8% que se erige como primera minoría afirmando que será igual de mala en los próximos 2 años, mientras que hay un 21,3% que cree que será mejor. Hay un 2,9% que no sabe o no contesta y hay un 12,1% que estima que será peor. Para el 11,9% va a ser mucho mejor y un 10,8% cree que va a ser igual. En cuanto a las expectativas de que la situación mejore después de las elecciones, el 56,6% cree que cambiará poco o nada. Hay un 35,8% que considera que puede ser mucho o bastante el cambio y hay un 7,6% que no lo sabe.
Respecto a las medidas económicas que debería implementarse en el próximo gobierno, hay un 38,8% que estimó que se tiene que llevar adelante un programa moderado y paulatino, mientras que un 26,9% se mostró proclive a que haya un shock extremo, es decir, que se tome el toro por las astas y se haga lo que se tenga que hacer sin importar quién sangre en el medio. Eso es básicamente lo que este 26,9% piensa, mientras que un 34,6% manifestó no tener idea de cómo enfrentar o si es que el próximo gobierno de qué manera tendría que enfrentar las medidas económicas. Mientras que sobre el Fondo Monetario Internacional, del que tanto se ha hablado durante esta época de campaña a nivel provincial, pero que se va a comenzar a recrudecer a medida que se acerca la elección nacional, hay un 54,6% que se ha mostrado a favor de renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para que Argentina tenga condiciones más favorables. Hay un 27% que no sabe nada del tema y hay un 18,4% que negó la posibilidad de una renegociación. También se consultó sobre el acceso a la información, sobre cuáles son los medios que eligen para informarse. Y la televisión sigue siendo el principal medio, con el 37,9% de las preferencias, seguido por la radio con el 15,7%, apenas por delante de los portales de noticias con el 15,6%. Sobre redes sociales hay un 66,7% que admite usar redes sociales y hay un 33,3% que no utiliza redes sociales. Aquellos encuestados que sí las utilizan declararon que Facebook es su red social preferida y es la que más adhesiones tiene. Un 34,2% de estos encuestados la sitúan a Facebook por delante de Instagram con un 26,6%, Twitter con un 11,6% y TikTok con un 5,8%, mientras que otras redes llegan al 14,3% y el no sabe, que era la otra opción dentro de este estudio, escala al 7,9%. En definitiva, dos encuestas distintas, una más amplia que la otra. La primera, la que le pertenece a Aresco, con un muestreo mucho más amplio, si se quiere, con una mayor cantidad de casos, como 4.000 casos a nivel nacional, mientras que la de Analogías con apenas un poco más de 2.000 casos, 2.400 casos, si no recuerdo mal, pero con resultados totalmente distintos. Y esto, bueno, nos sirve también como para prever que las encuestas no son fiables y no significa que eso es lo que vaya a suceder el día de las elecciones. Solamente miden el pulso del momento y hay muchas encuestas que andan dando vueltas por ahí que son pagadas por los distintos partidos y seguramente están manipuladas para generar cierto descontento o cierta alegría en determinado sector del arco político. Bueno, así se manejan estas empresas. Solamente queríamos mostrar cómo pueden ser de distintas dos encuestas que están relativamente cercanas en el tiempo y lo distinto que son sus resultados. Estamos en tiempo de pausa, 23 horas con 35.